Entonces, iniciamos sesión sincrónica del 11 de noviembre del 2025. Estoy compartiendo con ustedes la diapositiva que hace referencia entonces a la evidencia que vamos a desarrollar hoy. Esta evidencia que vamos a desarrollar esta noche hace parte de la última evidencia de la guía número 5. Y es boceto de piezas gráficas. ¿Listo? Dentro de ella, entonces, haré un recorrido por las diapositivas que hace referencia entonces a la guía. Dentro de la presentación vamos a encontrar algunas imágenes que nos van a dar referencia a lo que requiere esta guía. Es una guía bastante corta de desarrollar. Bueno, es una evidencia en su desarrollo bastante corta, así que no nos vamos a demorar mucho. Y seguido a eso, vamos a explicar qué nos hace falta de la guía 6, de la guía 7 para entrar ya a la última fase que sería ejecución. Ahí también estaremos viendo y estableciendo cuáles de esas evidencias vamos a desarrollar y cuáles vamos a entregar. ¿Listo? Entonces, iniciamos. La evidencia que vamos a desarrollar entonces es boceto de piezas gráficas. La evidencia nos pertenece entonces a este código que tenemos aquí. Y a lo que vamos a llegar entonces es que eh, una vez se han redactado los textos para las piezas gráficas y se han definido los recursos, llega el momento de la producción de las piezas gráficas. Nosotros anteriormente presentamos una evidencia de textos publicitarios en donde veíamos dentro del desarrollo de esa evidencia la importancia que tiene el texto como recurso narrativo, como recurso comunicativo hacia el público, pero también ese texto pues tiene una ubicación, tiene una narrativa, tiene una propuesta visual desde la tipografía, elemento muy importante para el impacto que va a tener el usuario, pero también junto con él establecíamos el interés que se tiene de la imagen, la configuración de ellos dos. A su vez, tenemos nosotros entonces también unos parámetros de la creación de piezas gráficas publicitarias. Estas, en el desarrollo de esta evidencia precisamente, veremos los formatos, los diferentes formatos que se tiene que tener en cuenta para el desarrollo de esas piezas publicitarias. Recordemos que nosotros tenemos en este momento y ya de un tiempo atrás muchos canales de distribución de información, de distribución de comunicación, y estos canales comunicativos, informativos, son canales a su vez también publicitarios como tal. Y de esos diferentes canales tenemos que tener en cuenta los diferentes formatos que cada canal maneja. Nosotros hoy en día tenemos dispositivos a la mano, celulares. Estos celulares son unos dispositivos que desde hace 10 años, más o menos, nos permiten un ingreso a diferentes plataformas informativas, más o menos unos 10 años, echando para atrás o echando para adelante. Desde hace 10 años empezamos a tener un interés muy grande cuando estos dispositivos tuvieron acceso a Internet, y junto con Internet, pues tuvieron unas nuevas aplicaciones que nos permitieron comunicarnos entre comunidades como Facebook, nos permitieron también ver imágenes fijas como Instagram, de diferentes comunidades, de diferentes personas, conocidos, desconocidos, gente famosa. Ya salía en contacto, podíamos o podemos ver
qué es lo que ellos quieren dejar mostrar, igual que nosotros también tenemos una herramienta que nos permite a nosotros ser productores también de contenido, así no tengamos esa iniciativa, pero somos productores de contenido. Y desde ahí entonces Facebook, lo que era X, desde ahí otras plataformas que son un poco más viejitas como YouTube. Y bueno, dentro de ellos no solo tenemos estos dispositivos que son los que manejamos a diario, sino que también tenemos pantallas de computador, tenemos otras dimensiones un poco más pequeñas como las tablets, tenemos ya televisores con esa tecnología Smart TV que realmente pues, nos permite acceder a estos recursos digitales o a estas propuestas de conectividad en Internet y por ahí también podemos ver publicidad, información y contenido. Cada una de esas pantallas tiene unas dimensiones distintas y desde ahí tenemos que eh, determinar, ¿cierto? El mejor rango o margen para que esa imagen quede ubicada de la mejor manera en los diferentes formatos de pantalla que vamos a ver o que nosotros estamos consumiendo. Desde hace mucho yo siempre hago la pregunta y es cuáles son los límites de la imagen. El reconocer cuáles son los límites de la imagen nos da a nosotros una posición de establecer una composición dentro de la imagen y desde ahí entonces desarrollar la mejor estrategia visual para que el impacto de los usuarios sea el más adecuado. Y yo, bueno, poca comunicación ustedes tienen aquí en estas sesiones sincrónicas o nula comunicación o intervención, cosa que pues se ajusta uno a eso, pero a todos los aprendices, cursos, siempre les hago esa pregunta, que cuáles consideran ellos, ustedes, que son los límites de la imagen. Y cuando hablo de imagen, hablo de una imagen fotográfica, de una imagen del televisor, una imagen desde el cine, una imagen desde la pancarta o el póster, ¿cierto? ¿Cuáles consideran ustedes que creen que es el límite de la imagen? Y realmente es la respuesta es un tanto simple, pero es muy poderosa a la vez porque me permite reconocer cuál es ese espacio visual que yo tengo como publicista, tengo que comprender y desarrollar. Y hablo de tengo que comprender porque la imagen y el contexto de la imagen se tiene que entender, y se tienen que entender no solo desde el producto, sino también entender de producto o servicio, sino también desde el público, desde los usuarios, es decir, desde los consumidores. Y por supuesto, desde el contexto donde, donde ellos van a hacer uso, sea del producto o del servicio. Y la respuesta a esa pregunta es entonces que los límites de la imagen es el margen, ¿cierto? Es el margen de la imagen. Los límites es el margen. Yo aquí, en la existencia de esta virtualidad, yo tengo un límite de imagen. Yo tengo un límite de imagen porque aquí yo ya me salgo. Acá yo ya me salgo, mis manos ya no se ven. Entonces, el límite de mi imagen es esta, hacia arriba. Hacia abajo, el límite del cuadro es esta. O sea, el límite de la imagen es el cuadro en donde ella se desarrolla. Y el límite de esta imagen, bueno, pues es este cuadro que tengo acá. Tendría que quitar un poco
Bueno, entonces es el cuadro, ¿listo? Desde ese cuadro, entonces asumo la composición y también puedo asumir la profundidad. ¿Qué tanto yo abarco ese cuadro? Aquí, si yo me acerco a la cámara, estoy completamente inundando el cuadro, perdón, dejando los límites de la imagen muy cortos. Si yo me alejo, las, las márgenes del cuadro se van a ampliar, y es decir, yo voy a poder proponer muchos más elementos dentro de la composición. Bien, y así sucede exactamente lo mismo en el formato que tiene un teléfono celular al formato que tiene un televisor de 120 pulgadas. ¿Listo? Ahí es donde quería llegar. Habiendo dicho esto y asumiendo un- una intervención, ¿cierto? Debemos de seguir diciendo que estos elementos son muy importantes y versátiles. Estamos hablando de la producción de piezas gráficas para una campaña publicitaria, ya que son los recursos más utilizados por las empresas en la ejecución de sus campañas. Al hacer presencia en todos los medios, como lo acababa de mencionar, y en la gran variedad de formatos que van desde redes sociales hasta impresos de gran tamaño y motion graphic. Sí, se me estaba olvidando tener en cuenta el formato impreso. El formato impreso tiene unas dimensiones mucho más agobiantes, por así decirlo, pero también tiene un límite de la imagen. No hay imagen absolutamente, no hay imagen infinita, realmente no hay. Desde la construcción de la humanidad no hay una imagen completamente infinita. Tendríamos infinito de pronto el cielo, de pronto el mar, pero como construcción de la humanidad no hay una imagen infinita. Entonces siempre nos vamos a tener que regir sobre el cuadro y dentro de ellos entonces los diferentes tamaños de composición de la imagen. Aquí he traído una referencia de algunas composiciones de imagen, ¿no? En diferentes formatos. Interesante y profundo, o ampliando un poco más el contenido del desarrollo de los formatos, que para eso es que se está acá, ¿cierto? Y es qué se quiere comunicar con lo que con los menores elementos posibles, y que esos menores elementos posibles que yo utilice como publicista, como desarrollador publicitario, ese concepto, esa idea, me permita generar una idea clara o nítida del producto. Y aquí lo vemos con solo dos cubiertos, ¿sí? La referencia de dos cubiertos, cómo yo puedo jugar con la silueta de una botella de una bebida mundialmente conocida. Y mundialmente conocida la botella aún más. ¿Sí? Entonces ya hay ya hay una convención ahí que permite la utilización de elementos sumamente sencillos, como es la figura de un tenedor y la figura, ¿cierto?, de un cuchillo. Además, elementos que generan un contexto absolutamente propio de la bebida, que es la, el acompañamiento del alimento. Entonces, miren, y por eso he traído estos tres gráficos acá, para que tengamos en cuenta que la dimensión del formato es importante para el formato, ¿sí? Para, y la redundancia
creo que se da desde ahí. Para la necesidad del formato, pues son las dimensiones del mismo y ya llegamos ahí. Pero dentro de las dimensiones del formato es yo qué voy a decir con menos elementos que sugiera al público o que le permita mejor al público. Sugiera encontrar un concepto más profundo de lo que el gráfico proyecta. Y este de Coca-Cola tiene unos elementos realmente muy fuertes de concepto creativo, pero de concepto de marca, de concepto de bebida, ¿cierto? Y de concepto de alimento como tal. Entonces, es sumamente interesante lo simple. Voy a lo simple, ¿sí? Simple. Paso a Pepsi, en donde, bueno, ya intervienen unos elementos, pues, mucho más dicientes. Ya hay que hacer una construcción de hiperrealidad eh, mucho más, mucho más definida. El grado de creatividad no es tan alto como el sí es el de Coca-Cola, pero de todos modos también genera una visual, genera una interpretación y genera no sé cómo decirlo. Ojalá ustedes en la visual que están teniendo empiecen a tener una construcción objetiva y subjetiva también de este gráfico, porque desde ahí es donde también empezamos a comprender la publicidad. Lo que yo pienso, lo que yo siento, en este momento tengo que sentir y que pensar y que ver y que transmitir como instructor, que analizar, que tengo que agudizar mi sensibilidad, ¿cierto? Ustedes como candidatos a desarrolladores publicitarios, pues no están alejados de lo que yo tengo que estar sintiendo, porque también estamos en el mismo ejercicio, ¿cierto? Y el ejercicio que ustedes tienen es de apreciar, de ver, de, voy a utilizar una palabra, de discrepar, ¿cierto? La imagen y lo que ustedes pueden sentir de eso. Por ejemplo, yo de estas dos bebidas, si me voy, si me tengo que salir de ser instructor a ser consumidor, a ser seguidor de marca, seguidor de bebida, que la compro por encima de todas las bebidas, yo consumo Pepsi, yo no consumo Coca-Cola, ¿sí? Entonces, para mí, la, la interpretación que tengo de Pepsi es mucho más desde mi sensación y emotividad que desde la misma referencia de gaseosa. A ver, y aquí retomo. Eh, y aquí hago y establezco una reflexión desde la imagen y me vuelvo hace unos minutos atrás cuando decía que no sabía cómo definirla, ¿sí? Es porque dentro de mí está algo más profundo que la imagen que, que estoy viendo, y es el gusto, la necesidad que tuve de Pepsi
es una referencia muy personal y estuve en la necesidad de tomar, yo me estaba tomando semanalmente los 7 días, em, casi 2 botellas de litro y medio en los 7 días. El consumo era muy alto de Pepsi, porque, bueno, punto aparte, lo rebajo con Bretaña, un 40-60 de Bretaña, porque me parece muy dulce. Todas las bebidas son sumamente dulces, em, pero ya es con todas, no es solo con eso. Pero sí tenía una necesidad muy fuerte del consumo de Pepsi. Entonces, la mayoría de los alimentos los tenía que consumir con Pepsi para sentir la satisfacción de que ese alimento, fuera lo que fuera, que ese alimento que me consumía supiera mucho más rico con Pepsi, ¿sí? Am, Desde ahí, y lo menciono porque en el tránsito del desarrollo que nosotros estamos haciendo, de este tecnólogo en publicidad, esa referencia de personal de la emoción, del gusto, del querer, de, del implementar una marca para uno, es una referencia muy grande para poder entender al público cuando le gusta una marca. Y lo menciono porque es la misma humanidad, son, pueden ser, no puedo decir que son, pero sí pueden ser sensaciones similares, interpretaciones similares, necesidades similares, por lo que puede sentir alguien por una cerveza. Yo estoy hablando de Pepsi, pero alguien que sea adicto a una cerveza, esa misma sensación que yo siento con la Pepsi, lo puede tener con una cerveza. O lo que yo siento con una Pepsi, lo puede tener por una marca de ropa. Entonces, pero es que no es comer. No, pero la necesidad, la emoción de comprar, la emoción de ponerse, la emoción de verse, puede ser la misma que es tomar, beber, sentir, acompañar la comida. Desde allí, ¿listo? Ya nos fuimos por otro lado, pero eso quería tenerlo, pues exponerlo con ustedes, ¿listo? Que me parece importante, desde la reflexión, de lo sensorial, porque nosotros somos absolutamente sensoriales. Tenemos que buscar en la interpretación el gusto a los usuarios. Nosotros podemos reconocer qué necesita. Claro, todo el mundo necesita papel higiénico, todo el mundo necesita papel higiénico. Aceite, arroz, huevos, los necesita. Pero yo, ¿qué, cómo hago para destacar de las demás productoras de huevos que hay en la localidad donde yo vivo, en el país donde yo estoy, en el continente donde me desarrollo? También apelar a lo que se siente. ¿Listo? Y esta de McCafé, nada, creo que es muy directo, es nada. O sea, ahí esta de café. Lo interesante a estas dos es que no permite interpretación, no permite, ¿yo no? Ahí, yo sé, quien vea esa imagen, estoy organizando mis ideas, quien vea esa imagen va a asumir el fuerte
A ver, quien vea esa imagen es que me voy a referir a la cafeína, no al gusto del café, porque al que le gusta el café, lo asume como el sabor del café y se recargó por el sabor del café. Porque pasa algo particular entendiendo, ¿sí? Entendiendo y comprendiendo un poco esta imagen, que estamos en estas imágenes, a eso me estoy haciendo referencia, y es que el café uno lo puede consumir por dos cosas. El mismo consumo en dos conceptos distintos. Uno es lo rico que sabe con pan, parce, eso sabe delicioso. Pero es el sabor, el olor del café. Con pan, una chimba, sabe, delicioso. Pero entonces vamos por el olor y el sabor, ¿sí? Porque yo el primer café que me lo tomo por el sabor y el olor. Pero el mismo café que me tomo a la 1:30, 2 de la tarde, después del almuerzo, dejo de lado el sabor y el olor buscando que me quite el sueño. Son dos conceptos que se tienen ahí. Y entonces es el del poder de la cafeína y cómo te recarga la cafeína. Junto, por supuesto, que en el sabor y con el olor. Bien, porque cuando nosotros estemos hablando con nuestros clientes y si vamos a hablar de café y si vamos a tomar un referente simbólico tan fuerte como lo es la pistola em, de dispensación de gasolina o diésel, em, pues tendría que hacer esa conversación. Em, Funcionaría también con un dispositivo, ahora ya vienen carros eléctricos, funcionaría también y una batería al fondo, ¿cierto? ¿Cómo se puede recargar? Bueno, estas son referencias que traía desde la imagen, desde el concepto, desde criterios de construcción de piezas gráficas. Lo que nos sigue diciendo entonces la guía es que es así, que para esta evidencia se requiere que se realicen los bocetos de piezas gráficas para la campaña que se viene desarrollando para la pyme. Esta campaña que ustedes, estas piezas gráficas que ustedes van a desarrollar, deben de realizarse integrando los textos desarrollados y los elementos analizados en el brief. Eso ya lo tienen. Texto ya lo tienen. Imagen ya lo tienen. Perdón, Key Visual ya lo tienen. Se debe tener en cuenta el componente formativo de piezas publicitarias. Aquí está, desarrollo de piezas publicitarias, eso está en el material de formación. Aquí está el desarrollo del mismo, lo tomo como referencia. Y ahí se me fue la diapositiva para atrás. Y dentro de dentro de los requerimientos que tienen que hacer ustedes de los bocetos para campaña publicitaria, tienen que hacer los siguientes. Crear los bocetos de pieza gráfica de acuerdo con imperativo del brief integrado a los elementos de planeación estratégica creativa, textos, imágenes y gráficas. Ustedes la planeación creativa ya la tienen. Los textos ya los hicieron. Las imágenes ya las tienen referenciadas en el Key Visual. Y las gráficas han venido desarrollándose. Es decir, ustedes esto ya gráficamente ya tienen de dónde tomar y de dónde poder realizar. Aquí lo que esta evidencia nos va a proporcionar es que esas piezas gráficas estén adecuadas a los diferentes formatos de piezas gráficas que vamos a desarrollar para que circulen en los diferentes medios de comunicación, medios de información, redes sociales que terminan siendo unos canales de distribución de publicidad importantes.
Dentro de ellos, entonces, que ustedes van a tener que hacer es desarrollar los siguientes formatos de piezas. Uno, el Key Visual, que ustedes ya lo tienen, en un formato estándar de 4:3. Ese formato estándar de 4:3 lo he traído en esta imagen. He tenido, pues, creo que es necesario también encontrar las otras referencias de los diferentes tamaños o formatos de la imagen. Tenemos que este 4:3 pues tiene unas dimensiones que de ancho, ¿cierto? Tiene 4 unidades y de alto va a tener 3 unidades. Esto es directamente proporcional. ¿Listo? Digamos que esta era la mayor referencia que nosotros podemos tener. Era la televisión antigua, tenía un 4:3. Los televisores antiguos, la pantalla de los televisores antiguos tenían esas dimensiones 4:3, por lo que em, pues, la televisión se hacía también en esas dimensiones. Hoy en día, teniendo pues como referente este 4:3, la televisión o los medios visuales que corresponden a los medios audiovisuales y a cines, series, televisión, noticiero, se ajustan a este 16:9. Son pantallas mucho más grandes, muchísimos más alargadas, más anchas. La altura entonces pues es menor al ancho y desde ahí, desde aquí, también se tiene que componer bajo ese formato. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos formatos de imagen requiere una composición específica. Por eso de ahí la importancia de reconocer las dimensiones de cada formato, porque cada dimensión le corresponde una configuración de composición adecuada a su tamaño. Si yo meto los mismos elementos que organizo desde la composición en un 4:3 a un 16:9, esos elementos pues van a quedar desajustados. Exactamente es la imagen que vamos a ver por ahí de manera muy ligera entrando en la siguiente guía, que es la guía número 6. Bueno, se va a tener también que hacer el póster en formato 3A. El póster en formato 3A, entonces, es este que está referido aquí, que tiene unas dimensiones específicas, que tiene de ancho 2,97 milímetros, como que 29 centímetros, y tiene estos 42 centímetros de alto. Esas dimensiones también se tienen que tener en cuenta cuando nosotros vayamos a componer dentro de ellas. Estos formatos son específicamente en esa dirección, ubicación de plano para desarrollar pues las piezas gráficas. No corresponde entonces a que esta misma 3A se pueda utilizar de manera horizontal, ¿cierto? Vamos a nosotros para esta evidencia a tomar esta referencia que es desde la verticalidad, ¿listo? Y la referencia que tenemos es porque estamos teniendo en cuenta formatos como el teléfono celular, ¿listo? En este caso. O también dimensiones de impresión, ¿ok? Aquí pues tenemos otras referencias de A1, A2, A4, ya tienen otras dimensiones, ya tienen otras características internas para componer y otra disposición sobre el plano. ¿Listo?
También debemos desarrollar un banner para Internet. Este banner para perdón, este banner para Internet ya tiene, este de acá, ya tiene otras dimensiones, ya tiene 900 milímetros por 200. Ya, como ustedes lo pueden ver aquí, por eso traigo esta imagen, es un banner, es un espacio muy específico en donde lo que se va a poner ahí es igualmente de específico. El texto que pues que pueda acompañar este formato. No es un texto muy extenso, no pueden ser muchas líneas, no puede contener un párrafo, simplemente es un banner que nos permite a nosotros generar títulos, ¿cierto? eh, ah, Proponer un texto narrativo que le dé relevancia a, a una referencia, a un producto, a un servicio, ¿sí? Como lo podemos ver acá. Entonces es por eso que los diferentes formatos nos proporcionan a nosotros, por supuesto, un espacio para trabajar, pero también nos permiten o nos sujetan mejor a nosotros a saber que vamos a trabajar en ellos. ¿Listo? Y este es de los referentes mucho más fuertes que se tienen para para ese desarrollo de la evidencia. Banner. ¿Listo? Vamos a tener que hacer también una publicación para Instagram con estas dimensiones. Estas dimensiones son estas dos, pues estas que tenemos aquí. Tenemos por acá 1080 o 1080 sobre 1080. Estos pues ya se salen porque esto ya es, sí, píxeles, esto ya son pantallas, esto ya es una información digital comprendida como tal, ¿cierto? O también utilizar estas dimensiones de 1350 sobre 1080. Em, Ellas nos van a permitir a nosotros trabajar imágenes. Digamos que la imagen de 1350 sobre 1080 nos permite trabajar una imagen fotográfica casi que original de la cámara que nosotros estemos utilizando. Si ya trabajamos sobre los 1080 sobre 1080, ya vamos a tener que recortar, literal recortar esa imagen, y en ese recorte de imagen nosotros tenemos que establecer qué dejamos por fuera y qué no dejamos por fuera. ¿Listo? Cierro con esto y es los diferentes formatos se ajustan a diferentes requerimientos de la narrativa publicitaria y narrativa comunicativa. Lo que yo necesito comunicar en un póster 3A no es lo mismo que yo puedo comunicar en un anuncio de Facebook, porque las dimensiones son otras. Entonces, desde ahí yo tengo que primero establecer la dimensión. Bueno, primero establecer qué quiero decir, en qué formato lo quiero decir. Para ese formato me va a establecer unos parámetros para trabajar. ¿Listo? Desde ahí, entonces lo que nos piden es una elaboración creativa. ¿Ya? No, no, creativa, ¿cierto? Tomo esta referencia. La estrategia creativa ustedes ya tienen unas dimensiones
no, una narrativa estratégica ya bien especificada, ¿cierto? Los textos que ustedes van a realizar dentro de las diferentes entregas, entonces, pues tienen que estar ajustados a esas dimensiones. El texto también es muy importante, el tipo de letra para los diferentes formatos que se van a realizar, pues que van a realizar, que van a utilizar, ¿cierto? Las imágenes tienen que ser imágenes que no recarguen mucho, por ejemplo, un banner, que no recarguen un formato como el Key Visual, que es de 4:3. Entonces, eso hay que empezarlo a manejar. ¿Listo? Hay que empezar a manejar. ¿Qué criterio de imagen yo utilizo? ¿Cuál es el tipo de letra también que yo utilizo? Y a su vez, entonces, ¿cuáles son las gráficas que yo voy a utilizar? ¿Listo? Los referentes que ustedes tienen de las imágenes en los diferentes tamaños, pues de eso se trata la evidencia. Yo aquí considero que para que ganemos en tiempo, podemos generar una estrategia creativa de gráfica publicitaria. Una. Y esa estrategia gráfica publicitaria la podemos ir ajustando en esa misma, en los diferentes formatos. En los diferentes formatos. Y según el formato, yo le voy quitando o le voy poniendo. ¿Bien? Pero la invitación que quiero hacerles es no hacer una estrategia creativa publicitaria para el banner, para el key visual, para Instagram, para Facebook. No. La idea puede ser la misma para todos, pero la referencia gráfica tendría que verse modificada en cada uno de los diferentes formatos. Me parece muy interesante el ejercicio de esa manera porque desde ahí yo decido qué pongo de más, que no me sature lo que yo ya he hecho y que está, y que quito, pero que no me genere incomodidad porque no encuentro el diálogo y la comunicación que necesito con el público. ¿Listo? Me encantaría que hubieran preguntas, inquietudes sobre la evidencia. Si se animan, con mucho gusto aquí estoy para leerlos o para escucharlos. ¿Listo? Esta es una evidencia que se debe de entregar, entonces permítanme en PDF con sus piezas publicitarias, con todo el referente que tenemos ahí. ¿Listo? Eh, am, Ahora, hasta ahí llega entonces lo que es la intervención de la evidencia. Por favor, no se vayan. Vamos a ver qué vamos a tener de aquí en adelante. Recuerden que nosotros vamos más o menos hasta el 18 o 20 de diciembre. Tenemos que terminar hasta la fase de ejecución para el 18 o 20 de diciembre. ¿Listo? Entonces tenemos que aclarar cosas. ¿Vale? Es por eso que voy a compartir con ustedes la guía. Acá, bueno, esta no es la guía. Acá estamos guía 4, ¿cierto? Entonces ya webinar ya, composición de mercadeo, mapa conceptual de procedimiento de mercado ya, cuadro comparativo entre el SEO y el SEM ya, redes sociales, plan de marketing digital. De ahí, entonces, saltamos a la guía número 5 que
vimos textos publicitarios, audiovisuales de campaña, reflexión sobre el diseño gráfico también la vimos. No recuerdo esta. Y acabamos de ver de bocetos de piezas gráficas publicitarias. ¿Listo? Esa es la guía 5. Aquí estaríamos viendo las próximas sesiones, la guía 6. ¿Listo? Esta reflexión de campañas de piezas publicitarias, momento, por favor, que me sacó esta Yuna. Aquí estamos. Guía 3, guía 6, ejecución, por supuesto, guía 5, guía 6. Esta reflexión de piezas gráficas publicitarias no lo vamos a desarrollar porque eso hace parte de bocetos que está arriba. ¿Listo? La veremos en la próxima sesión, pero solo lo vamos a ver. No, no vamos a hacer evidencia para entregarla, pero sí vamos a montar un archivo, ¿cierto? Para que aparezca una evidencia ahí. Y ese archivo es un archivo de bocetos porque es básicamente lo mismo. A ver, permítanme, sin llegar a especular, Con ustedes comparto guía 6, que es la que vamos a ver. Siguientes sesiones, como pueden ver entonces aquí, tenemos de componente técnico, tenemos reflexión de piezas gráficas, arte finalización de piezas, presentación del pretext de la campaña y presentación del plan de contenidos para medios online. Es decir, tenemos cuatro evidencias de componente técnico, pero esta reflexión de piezas gráficas no la vamos a desarrollar, vamos a entregar evidencias, pero esa evidencia va a ser la misma que van a entregar en bocetos, porque esa evidencia es esta reflexión de piezas gráficas, ¿sí? Y básicamente lo que pregunta es, ¿qué percepción tiene cada una de las imágenes en la forma estética? Y entonces lo que sucede es que aquí no cambiaron los parámetros, ¿cierto? De formato de esta imagen y lo que le pusieron fue esta misma imagen, ponerla sobre pues, sobre este formato que es distinto. Es distinto en forma, es distinto en direccionalidad y eso hace entonces que la imagen pues cambie completamente. Entonces eso pues vamos a armar, a subir un archivo ahí. En la siguiente sesión vamos a ver arte finalización y vamos a ver la presentación del pretext de la campaña. Este pretext es interesante que lo veamos. Nos queda esta presentación del plan de contenidos de medios online. Es decir que, permítanme, yo aquí estoy buscando un calendario. Hoy tenemos martes 11. Nuestra próxima sesión será el martes 18, en donde vamos a ver
estas dos evidencias, arte finalización, hoy, arte finalización de pieza publicitaria, y vemos el mismo 8, presentación del pretext de la campaña. Para ese 18, para el 25 de noviembre, eh, um, presentación del plan de contenidos para medios online, que es chévere, esa es una buena, perdón, una muy entretenida evidencia. Listo. Y de ahí, de esas dos, pasaríamos a finalmente, le voy a buscar por acá, a fase de evaluación. En fase de evaluación, yo tengo lo siguiente, o vamos a tener siguiente: pretest y pre y post-test de la campaña, analítica web. Veamos exactamente la guía 8. Tendríamos entonces en guía 8 ya etapa de evaluación, la última etapa. Tendríamos reflexión de campaña publicitaria junto con video de métricas de campaña. Esto sería entonces para el martes 2 de diciembre, y tendríamos para el martes 9 de diciembre evaluación del post-test de la analítica web, informe del post-test de la campaña. ¿Listo? Mm, Eso sería lo que tenemos por delante. Más o menos son cerca de 9 evidencias las que nos hace falta por entregar. Mm, En las evidencias que no se van a desarrollar, ya digamos que con el equipo ejecutor estuvimos definiendo qué evidencias no se desarrollan y debemos de ofrecer disculpas, pero sucede algo particular con la ficha, y es que la ficha tendría que terminar fase de evaluación para febrero del 2026. Ahí termina fase de evaluación. Pero ¿qué sucede? Que por conocimiento y experiencia del SENA, el SENA va contratando a sus instructores o al personal, casi que al 90% de los instructores que hacen acompañamiento en las diferentes tecnólogos, los va contratando a mediados o hasta finales de febrero. Y si se entra a finales de febrero y si dejamos eso a finales de febrero, tendríamos que entrar en febrero a ver lo que nos hace falta, y después de febrero se inicia la etapa práctica. Entonces, ustedes terminan, permítanme un segundo, quiero compartir con ustedes la fecha de terminación exacta de el tecnólogo completo. Y estoy por aquí. Permítanme un segundo.
voy a compartir con ustedes. Que yo sé que les interesa. Aquí. Este es el MS de Sofía Plus. Aquí ya estamos en Sofía Plus. Esta es la ficha desarrollo publicitario 610. El 13 de agosto ustedes salen completamente. Entonces ustedes tienen marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses para hacer y llevar a cabo esa fase de etapa práctica. ¿Listo? Esa fase de etapa práctica inicia en enero, febrero, en marzo. O sea, marzo, todo, primero de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Sí? Es por eso la necesidad de salir y de entregar todo y dejar todo evaluado. Yo dejo todo evaluado, yo dejo todo calificado, yo dejo todo al día en comentarios, en calificaciones de evidencia y en evaluación. Por acá está. Evaluación de... se me fue. De resultados de aprendizaje. Disculpen. Los resultados de aprendizaje son unos y las evidencias son otras. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué lo comparto con ustedes y me interesa que quede grabado que se tenga en cuenta? Porque por eso tenemos que correr y por eso hay unas evidencias que no se van a entregar. ¿Qué va a pasar con esas evidencias que no se entregan? Esas evidencias tienen que tener archivos. Entonces, esos archivos van a ser de otras evidencias distintas. ¿Listo? Y se tienen que evaluar y se tienen que comentar, pero eso mm, entre ustedes y el equipo ejecutor lo vamos desarrollando. ¿Listo? Es importante que se comuniquen, que manifiesten, que hablen, que me digan, porque si no, pues todo está ok. Y si todo está ok, pues genial. Nada, pues hasta ahí la explicación y el desarrollo de la evidencia de bocetos de piezas gráficas. Es el desarrollo de evidencia, digamos que muy corto, porque esos son los formatos y pues bajo los requerimientos que ya se tienen. Muchas gracias por estar acá, por su atención. El lunes les llega a ustedes o el viernes la invitación a la sesión sincrónica del próximo martes 18. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias por estar acá.